Ya se ve en modo presentación, tal vez, Abraham. Sí, ya apliqué y supongo que se tarda un poquito, pero ya se Ok. va a presentar de esa manera. Me parece que ahí estamos, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, reitero mi más cordial bienvenida. Soy el doctor Hernán Villafuerte. Trabajo en la unidad educativa Bolívar, de aquí de la ciudad de Ambato. Y junto con mis compañeros panelistas, la doctora Carmen Carrasco, la doctora Silvia Cova, el doctor Giovanni Nostroza, somos médicos, odontólogos, que laboramos en el Ministerio de Educación y que nuestra misión en esta pandemia ha sido el de capacitarles a ustedes sobre diversos temas. El tema que les voy a exponer es un tema de actualidad, es un tema que nos brinda una esperanza. Espero que a corto plazo eso se vaya cumpliendo en relación a que la dotación de vacunas, la importación de vacunas, se haga en forma más efectiva en relación a cantidad y se haga más rápido. Esta situación de vacunas es fue tan anhelada durante todo el año de pandemia, que actualmente estamos ya en este proceso, si bien es cierto a cuentagotas, pero bueno, estamos ya en este proceso de vacunación, inclusive a los señores docentes. Para nosotros entender un poquito lo que es las vacunas que tenemos a disposición y su mecanismo de acción, tenemos brevemente que conocer la estructura del coronavirus. Brevemente digo porque la doctora Carmita ya explicó en su exposición, pero básicamente nosotros tenemos que conocer que una de las estructuras o una de las partes que contiene este coronavirus en relación a estas espigas conocidas como la proteína Spike, proteína S que contiene el exterior del coronavirus, y que justamente estas proteínas S o Spike le dan la característica de un radiada, y justamente por eso toma el nombre del coronavirus. Menciono entonces que esta parte es importante porque en esta parte se han fijado algunos laboratorios, básicamente el laboratorio Pfizer y Moderna, con la finalidad de producir su vacuna. Ya vamos a explicar más adelante cómo es este mecanismo. En esta diapositiva ejemplifico un poco más claro lo que corresponde a esta proteína Spike, proteína S, en relación al mecanismo por el cual se adosa, se acopla a unos receptores de las membranas de nuestro organismo. En esas membranas existen unos mediadores que básicamente tienen que ver con la enzima convertidora de angiotensina 2, y eso promueve, facilita el acoplamiento del virus y su posterior penetración al citoplasma de las células, básicamente de los neumocitos ubicados en los alvéolos pulmonares. Y en el momento que nosotros tenemos esta adhesión y luego penetración del coronavirus al interior del citoplasma de las células nuestras, comienza la replicación viral, comienza una serie de factores que producen un estado de inflamación aguda, tanto a la célula infectada y posteriormente a las células vecinas, mediadas por unos factores que se llaman citoquinas, que en definitiva lo que van a hacer es a provocar un grado inflamatorio exudativo muy grave a nivel de lo que corresponde a los alvéolos pulmonares. Aquí nosotros hemos sacado uno de estos bastoncitos de esta proteína Spike que tiene el coronavirus, para que ustedes ejemplifiquen mejor este sitio, esta meseta que tiene estos bastones, que es el punto clave, conocido como el receptor dominante, en el mismo que tiene esta capacidad de fijarse a la célula
a nivel de su membrana y posteriormente su replicación en el citoplasma. En el momento que se crean las vacunas que tienen este tipo de sistemas, lógicamente el objetivo de la vacuna es aumentar o multiplicar nuestras defensas, aumentando los anticuerpos IgG a este nivel. En forma rápida quiero indicarles este proceso, que si bien es cierto es complejo, pero detalla todos los pasos que yo les he mencionado hasta el momento en esta adhesión y en esta penetración intracitoplasmático realmente, que es la que nos está produciendo la enfermedad, que es la que replica, que es la que definitivamente altera el funcionamiento intracelular, tanto de nuestro aparato respiratorio, pero también tiene mucho que ver con otros órganos y sistemas que están afectados, el aparato digestivo, de ahí la diarrea, y también las terminales nerviosas que tenemos a nivel de olfato y de gusto. A nivel de miocardio también. Es decir, que vean ustedes que este coronavirus, si bien es cierto, lo más típico y característico es la parte de síntomas y signos a nivel de aparato respiratorio, pero puede también afectar a otros órganos. La vacuna frente al COVID, que utiliza el sistema de ARN mensajero sintético, en forma esquemática lo que hace es codifica esta proteína viral S, que es exclusiva de este virus, y en ese momento se genera una respuesta de nuestro organismo a todo o parte de la proteína. En resumen, nosotros nos administramos las vacunas con este sistema de ARN mensajero o vector viral que se le llama, y en ese momento nuestro organismo responde incrementando una respuesta de anticuerpos, de inmunoglobulinas frente a esa proteína extraña que nosotros hemos inyectado a través de la vacuna. Quiero destacar en este punto de que no estamos nosotros inoculando, inyectando todo el virus, todo el coronavirus en las vacunas, sino que en este caso estamos inoculando en forma experimental ya comprobada una parte de lo que corresponde esta particularidad del coronavirus de su ARN, de su ácido ribonucleico, de estar promoviendo la fijación de la proteína Spike a las células humanas. Ahora bien, si la persona es infectada por el virus más tarde, el sistema inmune nuestro ya reconoce al virus y lógicamente ya estamos preparados para hacerle frente, para no enfermarnos o para que la enfermedad en sí no progrese. En esta diapositiva quiero indicarles de que a nivel mundial no existe la capacidad de fabricación para los cerca de 8.000 millones de personas que habitamos en el planeta. Los laboratorios internacionales están trabajando a tiempo completo, a full, pero realmente no se ha destinado una esperanza en el sentido de que en el 2021 ya vamos a tener todas las vacunas a nivel mundial. Los institutos internacionales de farmacología han mencionado que se necesitan alrededor de 11.000 a 15.000 millones de vacunas en todo el mundo para inmunizar o para vacunar a un 70-80% de la población mundial. Esta cifra que yo les he dado de vacunas que se necesitan, los laboratorios estiman que se puede llegar a esa cifra siempre y cuando exista una producción mundial de 5 billones a 9 billones de vacunas anuales. Pero por el momento realmente los pedidos y todo lo que corresponde a la demanda mundial de vacunas hace para que esto no se vaya a alcanzar en este año. El 70-80%, que es la meta inicial de los epidemiólogos, inmunólogos, como para que el 70-80% de la gente mundial, de la población, se vacune,
toma en cuenta el detalle de esta inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño que se llama, que no es otra cosa que el hecho de que en un área geográfica, en este caso puede ser el Ecuador, tomémosle como ejemplo, ya el 70-80% o más de ecuatorianos ya hemos sido vacunados. En ese momento se crea este beneficio de la inmunidad colectiva o de rebaño, que no es más que en ese momento se forma un cerco de seguridad de todos los vacunados, cercándole la enfermedad y evitando que ya se expanda o se disemine más del 20, 10 o 15% que todavía no se vacuna. Obviamente, para que nosotros lleguemos a este porcentaje de vacunación, tenemos que ser positivos, ojalá en algún momento, pero en este año no lo va a ser. Esperamos seamos positivos que el próximo año podamos alcanzar este nivel de vacunación en el país. Perdón, en la parte derecha de la diapositiva estoy esquematizando los 3 mecanismos que utilizan los productores de las vacunas en la fabricación de las mismas. El primer mecanismo tiene que ver con la utilización de virus o de una bacteria íntegro. El segundo mecanismo tiene que ver con la utilización de fragmentos, de partes de la estructura del coronavirus. En este caso, en la diapositiva está puesta esta proteína espiga o proteína de Spike. Y otro mecanismo en la producción de vacunas tiene que ver con utilizar solamente el material genético que tiene el coronavirus. En esta diapositiva yo estoy indicando los porcentajes de efectividad que tienen las vacunas, pero estos porcentajes realmente es necesario aclararlos básicamente en lo que tiene que ver con la última, que es la Sinovac, que ustedes están viendo que tiene un 50% de efectividad. Quiero aclarar este punto porque se ha prestado a mucha tergiversación, a mucha información no correcta, no verídica, de las personas que indican, al ver estos porcentajes, indicando que de todas las vacunas, entre comillas, la más mala parecería que es la Sinovac, y cosa que no es así. Hay que aclarar que ese 50% que ustedes ven ahí es lo que indica el mismo laboratorio y los estudios y análisis que se hicieron de esta vacuna, pero está indicando que tiene una eficacia la Sinovac del 50%, ¿sí? Para prevenir los casos leves. Repito, tiene una eficacia del 50% para prevenir los casos leves de COVID. ¿Qué significa esto? De que si yo me administro la vacuna Sinovac, con este detalle, con este porcentaje dado por el mismo laboratorio clínico y por las agencias internacionales de medicamentos, lo que va a pasar es de que tengo un 50% de padecer síntomas leves de COVID. Pero los estudios hay que complementarlos. El 50% no queda ahí. Está determinado que esta Sinovac también protege del 80% para los casos moderados. Es decir, que yo tengo un 80% de protección o de porcentaje que mi COVID no progrese a un estadio moderado o grave. Y tiene el 100% de eficacia o efectividad para los casos mortales. En conclusión, las vacunas, todas estas que ustedes ven acá, y aclarado el asunto de la Sinovac, ustedes deben saber de que todas son efectivas, todas tienen un alto porcentaje de seguridad y de efectividad. Digo un alto porcentaje, no estoy diciendo que ninguna tiene el 100%. Y con ello quiero, a propósito del tema, indicar esta serie de efectos secundarios que se ha dado con la vacuna AstraZeneca, ustedes han de haber escuchado, también con la vacuna Pfizer, diverso tipo de reacciones secundarias.
pero que en definitiva ese tipo de reacciones que se dan a nivel mundial están siendo investigadas. En algunos casos parece que sí se ha confirmado ya la correlación de la vacuna AstraZeneca con coagulopatías o trombosis de los senos venosos o de la circulación mesentérica, es decir, circulación a nivel de abdomen. Pero también están indicando los laboratorios y las agencias internacionales de medicina, los institutos, la FDA en Estados Unidos o la Unión Europea, de que con todo y estas complicaciones, con todos estos efectos secundarios que se está dando de esta vacuna, el beneficio es mucho mayor. Estas reacciones en sí son, digamos, para la cantidad de gente vacunada con esta vacuna, que a nivel mundial están indicando que ya se han vacunado con AstraZeneca 200 millones de personas. Nosotros tenemos un número de casos que realmente, si bien es cierto que preocupan, pero la misma OMS está indicando que con todo y esto el beneficio supera en largo al riesgo de estos efectos secundarios que se pueden dar con las vacunas. El Ecuador, a través del Ministerio de Salud Pública, ha hecho ya una negociación, un contrato para la adquisición de 18 millones de vacunas con Pfizer, con AstraZeneca, Oxford y también con la vacuna Sinovac. Todas ellas se están dando en periodos de tiempo y, como les mencionaba, esperamos que esa dotación, esos insumos de vacunas de todas estas casas farmacéuticas lleguen lo más pronto posible y en cantidades realmente que garanticen que a corto plazo vamos a estar vacunados un alto porcentaje de gente. El gobierno ha indicado que la meta del gobierno actual, por lo menos, es una vacunación de alrededor del 20% de ecuatorianos, unos 2 millones de vacunas, hasta la finalización de este periodo de gobierno. Esperemos que con el nuevo las cosas se agiliten de mejor manera. Pero bien, señores docentes, ustedes deben saber algo importante antes de enfocarnos en el tema de vacunas. Es el hecho por qué en las vacunas algunas se necesitan 2 dosis. Brevemente quiero indicarles que cuando uno se recibe una vacuna por primera vez, nuestro sistema de anticuerpos, nuestra parte inmunológica, inmediatamente activa 2 tipos de células dependientes de los glóbulos blancos que tienen que ver con la defensa nuestra, con esta reacción inmunológica y esta reacción celular ante la presencia de un agente invasor extraño, en este caso el virus, y esas células son los linfocitos B y los linfocitos T. Estos linfocitos B inmediatamente, cuando detectan la presencia del agente invasor, ponen en juego una serie de mecanismos para promover y aumentar los niveles de inmunoglobulinas de nuestro cuerpo, conocidos como anticuerpos. Estos linfocitos B, si bien es cierto, tienen esta ventaja y realmente nos protegen, no solamente contra el coronavirus, sino en general contra cualquier agente invasor. Si bien es cierto, digo, estas células nos producen ese beneficio, pero lamentablemente este tipo de células tipo B, al cabo de unas semanas comienza un declive en su cantidad. Es decir, nos protegen, pero no a largo plazo. Y el otro grupo de células que corresponde a los linfocitos T, denominada inmunidad celular, estos linfocitos, en cambio, identifican al agente invasor y los destruyen. A diferencia de los anteriores, estos linfocitos T, esta inmunidad celular, puede protegernos de este tipo de agresiones virales o de otro tipo de invasión durante mucho más tiempo que los anteriores y permanecen en sangre y a futuro, cuando uno entra en contacto con ese virus o con ese agente invasor
de hace años atrás, el cuerpo ya lo reconoce e inmediatamente nos defiende para evitar la enfermedad o para evitar que ésta se agrave. En resumen, al administrarse las 2 dosis de las vacunas que están establecidas con este esquema, nosotros lo que estamos es promoviendo que tengamos mucha más células B, las que producen los anticuerpos inmunoglobulinas, y también tendríamos un aumento en la cantidad de las células T que nos dan la inmunidad celular. Cabe mencionar de que estos 2 tipos de células se activan, sí, en las personas que han enfermado ya con el COVID. Pero ustedes han de haber escuchado que esas defensas de las personas que ya se enfermaron no son defensas a largo plazo. Y por eso es de que se recomienda que las personas que ya se enfermaron, inclusive ellas, reciban la vacuna con la finalidad de potencializar aún más su estado inmunológico con este sistema de defensa que les he mencionado. En esta diapositiva complemento la explicación anterior indicándoles que con la primera dosis de vacuna nuestro organismo comienza la producción de anticuerpos inmunoglobulinas y con la segunda dosis, como el organismo ya reconoce todo este proceso de anticuerpos creados con la primera dosis, con la segunda dosis prácticamente se aumenta en forma exponencial lo que corresponde la inmunoglobulina G, las inmunoglobulinas y nuestra inmunidad celular. Como ustedes están viendo, realmente es en forma evidente, considerable, existe un aumento de estas defensas en nuestro cuerpo y se indica de que nuestro sistema inmunológico ya se encontrará óptimo, es decir, en su máximo nivel de producción, garantizando nuestra seguridad al cabo de 2 semanas después de la segunda dosis de la vacuna que nos administremos. Se activa todo lo que corresponde a memoria inmunológica y celular, y acá estoy indicando cuándo una sola dosis. Bueno, en estos casos, primero, en relación a la vacuna que fue concebida con este esquema de vacunación, que es la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, que es una sola dosis. También están haciéndose estudios al momento de las personas que ya enfermaron, y a las personas que ya enfermaron se les está haciendo un seguimiento administrándoles una sola dosis de las vacunas conocidas, y se está viendo al momento de que la creación de anticuerpos inmunológicos y de tipo celular da a pensar de que posiblemente a futuro solo se necesite una sola dosis de vacunas en las personas que tuvieron COVID. Al momento esto está en fase experimental y de estudios, y si las cosas siguen por ese camino y se confirma esta ventaja de que las personas ya enfermas solo necesitan una dosis para estar protegidas, a futuro se indicará este detalle. Pero en la actualidad seguimos disciplinadamente aplicando las 2 dosis y los intervalos de tiempo que los laboratorios nos sugieren. Hemos hablado de defensas, de parte inmunitaria, de linfocitos B y T. En esta gráfica lo que yo estoy es indicándoles en qué sitios del cuerpo básicamente nosotros tenemos estas células que van a reaccionar en forma positiva con la creación de inmunoglobulinas o linfocitos T en el caso del coronavirus. Vean ustedes todos los órganos en los cuales existen estas células que nos van a proteger. En relación a la vacuna Pfizer y Moderna, acá lo que yo indico es de que estos laboratorios lo que están utilizando es una parte de lo que corresponde el ácido ribonucleico del coronavirus, usando la parte específica que tiene relación con esta activación de la proteína espiga o proteína spike, que es la que realmente en una primera instancia es la que le va
nos va a infectar, a inflamar y a replicarse en su interior el coronavirus. Noten ustedes, estimados señores docentes, de que este mecanismo de producción de vacuna Pfizer y Moderna no utiliza todo lo que corresponde la parte de ácido ribonucleico, la parte genética íntegra del virus. No, solamente utiliza una parte que se ha estudiado y determinado que esa parte del ARN del coronavirus tiene mucho que ver con este proceso de la proteína espiga, con este mediador que indicábamos que favorece el adosamiento y la penetración y la proliferación del coronavirus en el interior de nuestras células. En relación a la vacuna rusa Sputnik, Oxford y Janssen, ellos en cambio utilizan o han utilizado otro mecanismo para producir su vacuna, ya no el anterior, conocido también como vector viral. En cambio, este otro está utilizando una parte de lo que corresponde el genoma del coronavirus. Y una parte de este genoma es reemplazado por un adenovirus. Este adenovirus es un virus que realmente causa las infecciones respiratorias leves, los resfriados comunes y corrientes que siempre hemos tenido. Al hacer esta especie de castración del genoma del coronavirus con este otro adenovirus, lo que estamos es favoreciendo que nuestro organismo reconozca al SARS-CoV-2 y con la presencia de esta parte de este adenovirus, lo que va es a provocar que nuestro sistema inmunitario reaccione en forma positiva y posiblemente como una reacción secundaria podría darse una especie como de un resfriado común, pero de ahí no va a pasar. Eso es la importancia de este tipo de vacunas. Aclaro esto porque algunas personas que ya se han vacunado y todo, además de los síntomas secundarios que vamos a ver a continuación, en algunas de ellas como que dice, como que me va a dar una gripe, tengo alguna molestia leve, pasajera, como que me voy a resfriar, ¿cierto? Entonces, de ahí no pasa. Ese síntoma secundario no es de preocuparse después de la vacuna y mejor lo que está indicando es que nuestro cuerpo ya está creando las defensas correspondientes. Y el tercer mecanismo utiliza la vacuna Sinovac, esta vacuna de CoronaVac, vacuna china, que a diferencia de los mecanismos anteriores está utilizando coronavirus, cultivados a nivel experimental en laboratorio, pero que para la fabricación de la vacuna, estos virus, son expuestos a diversos procesos muy complejos de calor, de radiación, etcétera, etcétera, con la finalidad de bajarle la agresividad, la contagiosidad, el poder infectante del virus, bajarle en definitiva la peligrosidad del virus, amortiguarle, entre comillas, debilitarle, y en ese momento ese virus, ya que va a ser administrado a través de la vacuna, ya es un virus inactivo. Es un virus íntegro, digamos así, pero atenuado en su virulencia, que también va a desencadenar de esta manera una creación de defensas en el cuerpo. En esta diapositiva también ha creado mucha zozobra e inquietud en los últimos días con las variantes del coronavirus que están complicando un poco el control a nivel mundial de la enfermedad. Están preocupando porque estas variantes, básicamente la brasileña, la inglesa, la de Reino Unido, la sudafricana, estas variantes ya vienen con una serie de mutaciones del virus que le están haciendo mucho más agresivo, mucho más peligroso. Podemos decir, por ejemplo, en relación a esta variante brasileña, que ahorita es la que nos preocupa, de que es una variante en la cual es mucho más contagiosa,
se propaga con mayor facilidad de persona a persona. Lo que preocupa es que personas que se recuperaron previamente de la COVID tienen un 25 a 60% de probabilidad de reinfectarse. También preocupa el hecho de que esta variedad brasileña está produciendo una patología pulmonar grave en personas jóvenes y sin comorbilidades. Vean ustedes, ya no es de la cuestión de un grupo de edad específico. Estas variantes como que están atacando ya a personas jóvenes y aparentemente sanas, que no tienen ninguna comorbilidad. A más de lo complicado del sistema de salud con estas variantes, y ustedes son testigos de ello a través de la prensa, que está aún colapsado aún más nuestro sistema de salud, y con la situación del COE nacional que está analizando y todo, medidas mucho más drásticas para controlar básicamente este colapso de salud y la propagación de esta variante. Al momento, las vacunas que disponemos, todas las que ustedes han escuchado y las que yo les he mencionado, todas ellas todavía son efectivas para estas variantes. Y esperemos y seamos positivos que así siga en el futuro. Que no surja una variante que a nivel mundial se indique que ya las vacunas no son efectivas contra esa nueva variante. Esperemos que ello no acontezca, esperemos de que todavía las vacunas que nos estamos poniendo nos van a proteger inclusive contra estas variantes. La parte alérgica es importante señalar en relación a vacunas en general, y está establecido de que la anafilaxia, que es una reacción alérgica aguda, grave de una persona, no solo a vacunas, sino a medicamentos, a diversos tipos de factores, es un estado tan agudo y crítico de alergia cuando presenta esa persona que tiene esa sensibilidad, que prácticamente su vida puede correr riesgo si no es atendida en forma oportuna. Eso se llama anafilaxia, shock anafiláctico, para lo cual la atención tiene que ser rápida porque realmente el caso es muy difícil, y si no recibe una atención temprana, al tener esta reacción alérgica aguda, puede fallecer la persona. En relación a las vacunas, en Pfizer, la estadística indica que podría darse 5 eventos graves, alérgicos o secundarios en 1 millón de vacunados. En el caso de Moderna, 2,5 personas vacunadas de 1 millón. Esas 2,5 son los efectos secundarios que pueden darse. Alguien me dirá, pero bueno, las cifras son bastante bajas, ¿no? Que haya alguna complicación mayor, 5 después de haber vacunado a 1 millón, o 2 después de haber vacunado a 1 millón. Cierto, así es. Pero ese tipo de reacciones secundarias no son minimizadas por los organismos de control de salud internacionales, y esas vacunas entran a investigación, a estudios, con la finalidad de determinar esa correlación del efecto secundario grave con la administración de la vacuna. Pero como recalco anteriormente, a pesar de todo lo que hemos escuchado, al momento ninguna de las vacunas ha sido suspendida definitivamente. Se ha suspendido en forma temporal hasta hacer los estudios de correlación de los efectos secundarios, de la trombosis, coagulopatías, etc., pero se sigue administrando la vacuna. No existe una vacuna perfecta de coronavirus, no existe la vacuna ideal, sin síntomas secundarios, sin ninguna reacción secundaria y todo ello, pero en definitiva los porcentajes de efectividad de todas las vacunas supera y en mucho el beneficio al riesgo. ¿Qué hacer con las personas que tienen este grado de sensibilidad o de alergia aguda a alguna vacuna o algún medicamento? Primero,
cuando existe estos antecedentes de reacción alérgica severa, anafilaxia o hipersensibilidad, que también tiene que ver con una alergia, pero menos grave que la anterior, esas personas no pueden recibir la vacuna. Y para hacerlo se necesitaría primero una valoración por el médico alergólogo con los test de alergia que utilizan los alergólogos para determinar a ciencia cierta cuál es el problema básico de sensibilidad de esa persona y 28 días después, previo a esta valoración del especialista, se puede autorizar la administración de la vacuna. Esto estamos hablando en relación a la parte activa de la vacuna, pero ustedes comprenderán que las vacunas también tienen excipientes, tienen ingredientes de complemento en su constitución. Y esos excipientes constituyen el polietilenglicol y el polisorbato, que el primero está presente en Pfizer y Moderna y el segundo excipiente está en Johnson, AstraZeneca y en la vacuna rusa Sputnik. Si la persona conociere que tiene un antecedente a estos ingredientes, en el primer caso presente en productos dermatológicos, en cremas, pomadas, ungüentos, en enemas, en todo lo que corresponde a esta parte de enemas previo a un estudio radiológico, si la persona indica y tiene conocimiento de que tiene una alergia al polietilenglicol, debe comunicar al personal de salud, básicamente para que conozca este antecedente y en relación al tipo de vacuna que le van a poner, ¿no? Si contiene ese excipiente o no. Este polisorbato es un emulsionante también presente en las vacunas indicadas. La función que tiene es de mantener mezclados los ingredientes de ese tipo de vacunas y evitar que se separen, sino que siempre estén mezclados. Ahora bien, las recomendaciones fundamentales en casos de alergia, y eso ha tomado muy en cuenta el Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de prevenir la aparición de efectos secundarios graves tras la vacunación del COVID. Estos centros de vacunación están preparados con un personal calificado, con una infraestructura adecuada para estar atentos a cualquier reacción alérgica o efecto secundario grave después de la vacuna. Pueden vacunarse y permanecer en observación las personas ya vacunadas. 30 minutos se les observa cuando la persona tiene un antecedente de un alto grado de alergia o sensibilidad o tiene alguna comorbilidad también. Ese tipo de personas se mantienen en observación media hora después de administrada la vacuna, se le monitorea sus signos vitales, se le está realmente valorando al minuto y al cabo de los 30 minutos, si no ha habido ningún inconveniente, la persona se va a su domicilio. Personas que no tengan ningún antecedente mayor, ninguna comorbilidad o antecedente alérgico, 15 minutos son suficientes para luego que ya vayan a sus domicilios posterior a la vacuna. ¿Qué pasa con las embarazadas y los niños? Son grupos poblacionales que al momento no están considerados dentro de lo que corresponde al esquema de vacunación. Lo que sí debo mencionar es de que ya se están haciendo y en este grupo poblacional de embarazadas, a efecto de saber al momento si las vacunas son seguras en estos grupos de edad. Y al momento así acontece. O sea, los estudios son alentadores, pero ahorita eso está en fase experimental y de análisis. Y en el momento que estos se concluyan, ahí se determinará a futuro realmente una vacunación que incluya a menores de 18 años y a personas embarazadas. Las personas que tienen un sistema inmunológico debilitado por diversas causas, básicamente el tomar medicamentos, postcáncer
o haber recibido radioterapia, trasplante de médula, etcétera, etcétera, esas personas con un sistema inmunológico debilitado sí pueden recibir la vacuna. La sugerencia es una valoración previa por el médico oncólogo, el médico tratante, de su cáncer o de su antecedente de cáncer, y después de esa valoración, lógicamente, explicarles a los pacientes que pueden tener una baja respuesta inmunológica, diferente a la respuesta inmunológica posterior a la vacuna de las personas que no tienen este sistema inmunológico debilitado. En todo caso, es importante el criterio del médico especialista en este sentido. Las personas que por motivo estético se han infiltrado bajo la piel ácido hialurónico, esas personas también pueden vacunarse con la observación de que podrían desencadenar una reacción alérgica local, que también es controlable, manejable médicamente, no es nada grave, pero sí podría darse el caso en este tipo de personas con este antecedente de cirugías estéticas con infiltración de ácido hialurónico. Las personas, perdón, las personas con problemas cardíacos o patologías cerebrales, accidentes cerebrovasculares, también pueden recibir la vacuna. No existe ninguna contraindicación al momento, cosa que lo testifica y lo argumenta en un último estudio que se hizo, y en la parte pertinente está indicando que estas personas con factores de riesgo cardiovascular, enfermedad cardíaca o antecedentes de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular deben vacunarse lo antes posible. Son personas vulnerables y realmente no hay ningún inconveniente. Sugerencia de seguridad, la misma que les hice anteriormente, previa valoración de su médico tratante. Ustedes comprenderán que estas patologías son crónicas, son delicadas, de especialidad, y por seguridad de la persona, del enfermo, primero sí es conveniente que se haga una valoración. Después de esa valoración, si el médico indica que está estable su cuadro clínico, que no hay problema, puede vacunarse sin ningún inconveniente. Esto tiene relación con lo que les decía anteriormente de los enfermos con inmunodeficiencia, en este caso por cáncer, por quimioterapia, porque han recibido radio, trasplante, inmunoterapia, etc. En el momento que se vacunan estas personas, podría ser que la vacuna resulte menos eficaz. Ahora bien, si yo ya completé mi esquema de vacunación, ya estoy completamente vacunado, y eso se consigue, repito, nuestro sistema inmunitario llega a la producción máxima de anticuerpos o a un nivel que ya nos garantiza nuestra seguridad 2 semanas después de la segunda dosis, en el caso de 2 dosis, y en el caso de la vacuna que es dosis única, 2 semanas luego de la dosis única de Janssen y Janssen. Las directrices del Ministerio de Salud, en estos casos ya de personas que se han vacunado las 2 dosis, dan como lineamientos que pueden reunirse en espacios interiores con personas totalmente vacunadas sin usar mascarilla. También pueden reunirse en espacios interiores también con personas no vacunadas de otros hogares. Pero es importante señalar que con vacuna y todo, nosotros tenemos que seguir guardando todas las medidas de bioseguridad al momento. No tenemos que descuidarnos, no tenemos que confiarnos, tenemos que ser precavidos. Y la pregunta dirá, ¿y hasta cuándo con vacuna y todo? Hasta cuando se dé esta inmunidad colectiva o de rebaño que yo les había mencionado. Algo muy real y reciente es lo que pasó en Israel, que a raíz del último fin de semana ya el gobierno de Israel, que tuvo su vacunación ya masiva de la población y que prácticamente ya llegó a esta inmunidad de rebaño, ya determinó que la gente no es necesario que use mascarilla en los espacios abiertos en las calles.
recomiendan sí seguir utilizándolo en lugares cerrados, pero ya en las calles la gente de Israel puede circular sin mascarilla. No ha cambiado por el momento, como les explico, el distanciamiento social, el hecho de vacunados y todo, tratar de evitar acudir a sitios con aglomeración de gente y cuidar a nuestras personas vulnerables, a nuestros mayorcitos que podemos tener en nuestras casas. Aquí básicamente se recalca lo que les acabo de indicar en relación a las medidas de bioseguridad. Es importante que ustedes, señores docentes, no compartan información falsa en relación a pandemia, en relación a virus, a variante, a confinamiento, etcétera, etcétera. Es bueno mantener un equilibrio, informar a nuestros amigos, a nuestros familiares, seres queridos, pero informaciones verídicas. Estas informaciones falsas que circulan de estos temas, lo único que hacen es desinformar y estresar aún más a nuestro pueblo. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente esto de información falsa en relación a que hay personas que manifiestan que no se van a vacunar porque la vacuna podría ocasionarles la enfermedad. Más falso que aquello no puede haber. Otra falsedad de que no se vacunan porque han visto, han escuchado de que todo lo que es vacunas y todo lo que es el mecanismo de producción de vacunas va a alterar el ADN de cada persona y eso implicaría problemas genéticos de procreación a futuro con malformaciones. Otro mito, otro argumento que no tiene ninguna base científica legal y que es totalmente falso. Ninguna vacuna va a alterar el ADN de las personas. Y así podemos ir mencionando una serie de falsedades y todo a lo largo de esta pandemia. Y realmente, para emitir un criterio o poner un mensaje en las redes sociales, tratemos de que este sea de fuentes oficiales. En el momento que nos ofrecen una vacuna en forma irregular, ¿a qué me refiero con de forma irregular? Al hecho de que le vienen a ofrecer una vacuna antes del turno que usted tiene según el cronograma del ministerio. Si usted es una persona que no tiene ninguna comorbilidad, no tiene ningún grado de vulnerabilidad y le vienen a ofrecer una vacuna, responsablemente y en forma humanitaria usted tiene que pensar en las personas que tienen comorbilidades, las personas de primera línea que están expuestas las 24 horas, todos los días de la semana, a pacientes y al virus, y a veces ese tipo de personas de primera línea no son vacunadas, fallecen los médicos en las instituciones de salud, del ministerio, etcétera, médicos que están cumpliendo su labor, su trabajo, y que todavía no son vacunados. Vean ustedes esa paradoja de la vida. Pero le ofrecen en forma irregular vacunas a gente que, por diverso tipo de influencias y todo, se vacunan primero sin ser gente que amerite la vacuna en forma inmediata. Entonces, en ese sentido, seamos solidarios. ¿Qué riesgos conllevan los efectos secundarios de vacunas? Básicamente, creo yo de que son todos los efectos secundarios en más o menos medida, no solo del coronavirus que estamos enfocando en esta charla, sino de las diversas vacunas que nos administramos o de las vacunas que les ponemos a nuestros niños de pequeños en el esquema de vacunación. Son efectos secundarios pasajeros, temporales, no graves, generalmente en casa y en el transcurso de 24 a 48 horas van pasando y en algunos casos sí se necesita atención médica, si tal vez algún efecto secundario de los que ustedes están viendo se agrava un poquito más, pero ninguno de ellos
está indicando de que no hay que vacunarse o peor aún, que no hay que ponerse la segunda dosis. Lo más característico de esto es el dolor de cabeza que refieren las personas, una especie de cansancio, algo de escalofríos o fiebre, dolor en el sitio de la inyección, etc. Cabe indicar para que ustedes conozcan que estos efectos secundarios indican que podría darse un poquito más intensos, un poquito más molestosos antes que intensos, un poquito más molestosos estos síntomas tras la segunda dosis, tras la dosis de refuerzo. Las personas que ya han recibido la segunda dosis podrán confirmar aquello. Recalcando eso sí, que estos efectos secundarios no necesariamente van a dar a todos. La intensidad de alguno o de algunos de ellos no es que es igual de una persona a otra, en el sentido de que también como información falsa, eso se pregunta a las personas que ya se vacunaron y si refiere a algún síntoma en esa persona, uno dice entonces a mí también me va a dar lo mismo y no es así. Les he mencionado el dolor en el sitio del brazo de la inyección, la hinchazón y los síntomas generales que hemos referido. Ante lo cual el tratamiento tiene que ver con reducir el dolor y las molestias aplicando una compresa o paño frío, ejercitando el brazo para facilitar la movilidad y evitar la contractura del músculo. Si tenemos un poco de fiebre, beber líquido, hidratarnos, mantener un reposo relativo en el interior de la casa por 1 o 2 días y usar ropa liviana en caso que exista alza térmica. Es un efecto raro que se llama brazo de COVID, que tiene que ver con una inflamación, un estado de reacción in situ a la vacuna que provoca una especie de inflamación moderada, no solamente en el sitio del pinchazo, sino a su alrededor, de color rojizo, con dolor, con calor local, es decir, que se topa y uno se siente caliente ese punto. Motivo de preocupación no, pero yo les pongo en antecedente que es una reacción, efecto raro del sitio de la vacuna. Puede aparecer esto no inmediatamente, sino al cabo de una semana de la vacunación podría darse, y si es el caso, acudir donde su médico de confianza, médico tratante, para que a base de compresas, cremas antiinflamatorios, se va a lograr controlar esta situación. Acá nosotros estamos viendo las fases, 3 fases del COVID, la fase 1, una fase inicial, cuyos síntomas todos conocemos y es muy conocido, fiebre, tos, dolor de cabeza, pérdida del gusto, olfato, etcétera, etcétera. Los pacientes luego evolucionan a la fase 2, ya con un compromiso pulmonar mayor, ya con un grado de desaturación, dificultad para respirar y una hipoxemia que se detecta en la saturación de oxígeno. Y en una fase 3 prácticamente la enfermedad ya ha progresado a un estado de coagulopatía, de inflamación aguda, y este tipo, las pacientes en esta fase ya están en cuidados intensivos, intubados, etcétera, etcétera. Hago relación a estas fases de la enfermedad porque en el momento que ya existe una inmunidad en rebaño o la mayor porcentaje de gente ya se ha vacunado en un país, prácticamente la vacuna lo que nos va es a proteger. Y como ninguna persona es igual a otra, en algunas puede darse el caso de que, puestas las 2 dosis de vacuna, realmente no tenga ningún síntoma. Pero sí nos vamos a seguir cuidando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos defensas, pero la gente vacunada podría transformarse en portadores del virus. Y por eso es que las medidas de bioseguridad en las personas vacunadas tienen que seguir dándose. Decía entonces que en los países, en los sitios en los que ya se ha logrado la inmunidad en rebaño,
ya esas personas prácticamente a lo mucho podrían, con vacuna y todo, estar en una fase 1, que correspondería a un resfriado común, como está acá. Esa es la efectividad de la vacuna. O sea, yo si me enfermo de COVID, los análisis y estudios determinan que yo, a lo mucho, a la primera fase, como un resfriado común. No voy a progresar a la fase 2. Por eso está aquí tachado. Peor a la fase 3. Estos beneficios de la vacuna, que ya de las vacunas, a propósito, no estoy indicando marcas, de todas ellas tenemos este beneficio. Y esta diapositiva que tenemos acá es de Israel, que les comentaba, que en el momento que ya tuvo esta inmunidad colectiva, vean ustedes en forma dramática cómo disminuyeron los internamientos, es decir, ya las personas en fase 2 o que se estaban agravando de la COVID, disminuyeron el ingreso a cuidados intensivos y también disminuyeron el porcentaje de gente con la probabilidad de que sean casos asintomáticos. Es un asunto entonces muy importante el hecho de vacunarse. Es una situación real, sin drama, de estar entre la vida y la muerte. O sea, ahorita no tenemos más. No tenemos más. Tenemos dos luces, dos esperanzas, dos fortalezas ahorita. La una, nuestra fe, nuestra esperanza y confianza que Dios está con cada uno de nosotros. Y la otra, la vacuna. No tenemos más. Y ante todos estos rumores de vacunas, de efectos secundarios y todo aquello, no maximicemos algo en relación al beneficio que nos van a dar las vacunas al ser administradas. Mejor socialicemos, tranquilicemos a la gente, orientemos a la gente en el sentido que vayan confiadas a esta vacunación. En la importancia de vacunas, el hecho de no llegar a la fase 2, ya cuando necesita la persona oxígeno, respiración asistida, y el beneficio mayor que dan todas las vacunas es prácticamente 0 muertes. La persona vacunada a futuro no progresará a un estado que les lleve a la muerte. Repito entonces, vacunémonos, confiemos. Si bien es cierto, nos podemos enfermar, recalco, pero esta enfermedad va a ser muy leve. No nos vamos a agravar, porque ya nuestro cuerpo tiene las defensas que nos ha proporcionado las vacunas. Otro mito y otra situación falsa que corre entre la gente es el hecho de que las vacunas que tenemos actualmente se han fabricado en muy corto tiempo. En otras palabras, como que le han hecho al apuro a todas las vacunas, como que no son confiables, y no es así. La gráfica lo que me presta es para indicarles de que al virus coronavirus, nosotros ya lo conocíamos, a esta familia de coronavirus, desde mucho tiempo atrás, no desde ahora. Y lo conocíamos básicamente lo que es su estructura, su mecanismo de acción en relación al SARS-CoV-1 en el 2002 en China, o a la familia del coronavirus que produjo esta epidemia del MERS-CoV del Medio Oriente. Con ello quiero indicar que ya teníamos conocimiento del virus. Obviamente que este SARS-CoV-2, con las mutaciones que ha venido haciendo en el tiempo, teníamos que actualizar el estudio de este nuevo miembro del coronavirus. A ello súmele este esfuerzo mancomunado a nivel mundial de promover que los laboratorios, que los científicos, que los alergólogos, inmunólogos, todos arrimen el hombro para la rápida producción y sacar a la vacuna al público. Súmele a ello que existieron voluntarios que se prestaron en las fases experimentales de vacunas para que irles evaluando en las diversas fases experimentales en humanos para ver cómo iba la efectividad y la eficacia de las vacunas en estas etapas. Entonces, en conclusión, las vacunas son seguras.
La mejor responsabilidad es el protegernos nosotros y proteger a los demás. Vamos rápidamente con una serie de preguntas sueltas que ustedes podrían hacerse y que les voy a absorber en estas diapositivas. Bueno, esta es algo muy obvio. ¿Quién es personal de primera línea? Es muy evidente, ¿no? Toda la gente de salud, desde el médico que está en cuidados intensivos hasta el personal de limpieza de un hospital, pasando por ambulancia, por laboratorios, por enfermeras, etcétera, etcétera. Acá es lo que yo les acabo de indicar en relación a todas las personas que como primera línea tienen en este momento ya que estar vacunados. Si yo he tenido la infección de COVID, ¿puedo vacunarme? Sí, por la respuesta que yo les daba anteriormente, que nuestro sistema inmunitario, después que hemos enfermado, claro que tiene defensas, creó anticuerpos, inmunoglobulina G, básicamente, que ustedes han de haber visto en los exámenes de laboratorio. Pero esa inmunoglobulina G está determinado que no dura mucho tiempo. Entonces, la persona que ya enfermó, hay que reforzarle con la vacuna para que esas inmunoglobulinas, esos anticuerpos, no vayan en descenso, sino siempre le mantengan protegida a la persona. Si he pasado la enfermedad, ¿cuándo puedo vacunarme? Bueno, no se establece un día, en cualquier momento, pero el ministerio sugiere un retraso de 90 días desde la fecha de vacunación para poder vacunar primero a todas aquellas personas que no han generado anticuerpos porque no han tenido todavía la enfermedad. Es un aspecto solidario y humanitario. ¿Por qué se recomienda 90 días? Por lo que yo les acabo de mencionar, ¿no? Priorizando la vacunación del personal que no haya padecido la enfermedad. ¿Es necesaria una prueba para irme a vacunar? No, ninguna prueba no se necesita. ¿Es obligatoria la vacuna? Tampoco. Todas las vacunas son voluntarias. Y si no es obligatoria, porque es importante registrar el rechazo, ¿no? Básicamente por un motivo de estadística y de control que hace el ministerio de las personas que voluntariamente han decidido no vacunarse. Nadie les puede obligar, no puede haber obviamente ninguna retaliación, pero sí se les pregunta el motivo por el cual no se vacunan. El consentimiento informado sí, a pesar que acá indica una autorización verbal, pero la gente que ya se ha vacunado debe firmar una especie de informativo de la vacuna y todo, y con su firma está autorizando la administración de la misma. La inmunización óptima, la creación de anticuerpos, inmunoglobulinas, se consigue en el caso de Pfizer a los 7 días aproximadamente después de haber recibido la segunda dosis, y en el caso de la vacuna Moderna a las 2 semanas aproximadamente después de haber recibido la segunda dosis. ¿La vacuna puede provocar la enfermedad? Ya hemos explicado que no, por todos los mecanismos de producción de la vacuna, porque no tiene virus vivos, porque no tienen un material genético completo ninguna de las vacunas, por consiguiente no va a producir la enfermedad la vacuna. Recalco esto porque sí han de haber escuchado ustedes casos de personas que indican que se vacunaron y a los 2, 3 días, a pocos días, ya comenzaron con la enfermedad. Y la persona que desconoce este particular que les digo, le atribuye a la vacuna el hecho que se haya enfermado, cosa que no es real. Puede haber pasado que la persona ya estuvo contagiada, estuvo en el periodo de ventana, es decir, en un periodo asintomático, en un periodo tan crítico que ninguna prueba le detecta. Ese se llama el periodo de ventana, ¿no? Y coincidió que se vacunó y a los 2 o 3 días desarrolló la enfermedad, pero no tiene ninguna relación con la vacuna. Puede ser también que la persona vacunada y todo no guardó el tiempo para la creación de sus anticuerpos, que son las 2 semanas después de la segunda dosis que les había mencionado, y la persona considera de que
hoy se vacunó y mañana ya está protegido. Y no es así. Se necesita este tiempo para que nuestro organismo cree nuestras defensas. Una vez vacunados, ¿seguimos con las medidas preventivas? Sí, realmente es un asunto muy importante porque aquí indica que tarda varios días tras la segunda dosis. Ya les he dicho de que son 1 o 2 semanas de creación de anticuerpos y la gente vacunada tiene que guardar todas las medidas de bioseguridad hasta que esté totalmente protegida y después de ese tiempo continuar con estas medidas de bioseguridad en las situaciones que yo les he mencionado, básicamente de cuidar a nuestras personas vulnerables y el hecho de no salir a sitios con aglomeración de gente, seguir guardando el distanciamiento, etcétera, etcétera. ¿Tiene efectos secundarios la vacuna? Sí, todos los medicamentos, todos en general, desde una aspirina hasta una vacuna, pueden tener en algunas personas efectos secundarios que van de leve a moderado. Pero este tipo de efectos secundarios, en el caso de la vacuna COVID, no son preocupantes, no son graves y como les explicaba, se puede dar con más frecuencia tras la segunda dosis de vacuna. La vacuna cumple todos los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, sí. Ya les he mencionado que están sujetas a diversos controles y filtros a nivel nacional e internacional de diversos organismos de salud que están permanentemente controlando y vigilando la seguridad de las vacunas a nivel mundial. Si tengo alergias a medicamentos, alimentos, a otras vacunas, ¿puedo vacunarme? Sí. Solamente está contraindicada en personas que hayan padecido, como yo les explicaba al inicio, un grado de alergia muy grave conocido como anafilaxia o de una hipersensibilidad. Ese tipo de personas tienen que ser primero valoradas, chequeadas por su médico alergólogo y después de aquello que él autorice la vacunación. Personas que tienen problemas de coagulación, ¿pueden vacunarse? Sí. Al igual que las otras patologías crónicas que yo me había referido, también es importante la valoración previa clínica y de laboratorio de su médico hematólogo, de su médico internista que le está llevando el caso. Si el médico considera que usted está estable, que está controlada, con medicamentos sí, pero controlada, no habría ningún inconveniente para que usted se vacune. Controlada clínicamente y laboratorio explicaba. Esto de laboratorio tiene que ver con una prueba que se llama INR, que es un parámetro que utilizamos los médicos cuando las personas están con anticoagulantes o tomando algún tipo de medicación para estas patologías. Mandamos a hacer en sangre controles permanentes, periódicos, y uno de ellos justamente tiene que ver con este INR, en relación al tiempo de protrombina que nos está indicando, en términos sencillos, que la dosis que nosotros nos estamos inyectando o la dosis de las pastillas que estamos tomando para problemas de coagulación están a la dosis indicada, que nuestra sangre no tiene ningún problema y que estamos muy bien con esa dosis y con ese medicamento. Si yo tengo una enfermedad aguda grave, cualquier enfermedad aguda, y coincide que ese día me toca vacunarme, es preferible que no se vacune, que primero se reponga, se cure, se sane, se estabilice de esa enfermedad que usted tiene y puede posponer su vacunación. Si tengo una enfermedad leve, lógicamente no hay ninguna contraindicación para que usted se vacune. Las dosis que necesitamos de Pfizer son 2 con un intervalo de 21 días, y igual 2 dosis en caso de Moderna con un intervalo de 28 días. La cita de la refuerzo o de la segunda dosis le llega a usted vía mensaje a su celular. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer las reacciones inmediatas? Las reacciones que se pueden dar postvacunal, algunas de ellas aparecen en forma inmediata
y para estar prevenidos y seguros y atentos es lo que se le mantiene a la persona 15 minutos en observación. Y si tenemos personas que han tenido algún grado de alergia grave o antecedente, que ya les había mencionado, ya no se le tiene 15 minutos, sino 30 minutos, incluso a las personas de mayoría de edad, a la tercera edad, también a las personas que tienen algún grado de vulnerabilidad, alguna patología crónica, también se les mantiene en un proceso de valoración media hora posterior a la administración de la vacuna. Si yo me he vacunado de otra vacuna diferente de la COVID, debo esperar por lo menos una semana para ponerme la vacunación COVID. No es conveniente ponerse inmediatamente. Por ejemplo, si yo me pongo hoy la vacuna contra la influenza, debería esperar por lo menos el tiempo indicado para yo vacunarme contra la COVID. Básicamente tiene que ver con este efecto de creación de inmunidad de cada vacuna. Cada vacuna es específica y nos protege para una determinada patología. Y por otro lado, ese proceso de creación de inmunidad podría tener una reacción cruzada en el momento que nosotros nos administramos simultáneamente vacunas. Sugerencia entonces, esperar unos 7 días para ponerse la vacuna de COVID, si usted se vacunó por otra causa. Síntomas sospechosos de COVID confirmado. ¿Puedo vacunarme? No, es necesario posponer hasta que usted se recupere totalmente de la enfermedad y salga de su proceso de cuarentena y cuando ya esté estable. Ustedes comprenderán de que no se puede indicar un tiempo porque las personas que se han enfermado de COVID al cabo de la cuarentena, algunas ya salen muy bien, en cambio otras tienen unas secuelas post-COVID y a veces esas secuelas realmente todavía le imposibilitan a la gente todavía movilizarse o tener un buen estilo de vida y demoran. En el momento que la persona ya esté mejor, más estable de lo que corresponde la situación post-enfermedad de COVID, en ese momento ya podría vacunarse. Si estoy en cuarentena por ser un contacto estrecho de un caso confirmado, ¿puedo vacunarme? Sí, pero la sugerencia y lineamiento es que usted, que está con un familiar en casa cuidándole su cuarentena, es preferible que usted, si le tocó la vacunación como un contacto estrecho, posponga la misma hasta que su familiar salga de este periodo de aislamiento. Si me vacuno y he pasado el COVID, recalco una vez más, es muy importante porque refuerza nuestro sistema inmunitario. Personas con inmunosupresión pueden vacunarse, sí. La vacuna no está contraindicada, aunque puede disminuir la respuesta inmune. Es importante, recalco, la valoración previa del especialista. Mujeres en lactancia, al tratarse de vacunas inactivas, no se considera que suponga un riesgo para el lactante. Se recomienda en las mujeres lactantes que formen parte de un grupo, el que esté indicada la vacunación por su alto riesgo. Es decir, madres lactantes que forman parte del personal de salud de primera línea, lógicamente que están con un grado de riesgo y exposición a diario continuo, tienen que vacunarse. En mujeres embarazadas, ya les he mencionado que al momento no está establecido para este grupo, pero también hay que valorar el riesgo-beneficio en personas embarazadas y que son personal de salud de primera línea. Si tengo síntomas después que me vacuno, ¿qué puedo tomar? Siempre se aconseja, mis queridos señores docentes, el no automedicación. Por más cosa leve que usted tenga. Normalmente nosotros nos fiamos de medicamentos autorrecetados y suponemos que lo que le hizo bien a la vecina también me va a hacer bien a mí. Y vamos a la farmacia y nos automedicamos. Recomendación, no haga aquello. Si tiene algún síntoma postvacunal
que sea leve o que ya esté moderado algún síntoma, lo más efectivo es llamar a su médico de cabecera, comentarle de esta reacción o efecto secundario postvacunal para que sea el médico el que le recete lo apropiado. Lo que sí quiero recalcar es el hecho que no se prescribe, no tiene usted que medicarse medicación antipirética o analgésica previo a la vacunación. Y eso lo digo porque hay personas que previo a irse a la vacuna, ese mismo día, o algunas inclusive 1, 2 o 3 días antes que se vacunen, ya empiezan a tomar paracetamol. Al preguntárseles por qué, dice por si acaso me dé alguna reacción. Eso no está indicado, no es prudente, no es recomendable, porque podría alterar la respuesta o la generación de anticuerpos, inmunoglobulinas, en el momento que uno se vacuna. Entonces, no tomar profilácticamente antipiréticos. Si después de la vacuna amerita, será su médico tratante el que lo recete. Yo les quiero agradecer, señores docentes. Quiero finalizar con esta máxima de este filósofo alemán, Schopenhauer, en que indica que la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Seamos positivos, tengamos fe en Dios, mantengamos esa esperanza de irnos a vacunar y mantengamos la esperanza de que con ello, a corto plazo, nosotros ya vamos a ir controlando la enfermedad y flexibilizar todas estas medidas que tenemos. Lo que sí debemos estar conscientes es que esto ya se volvió endémico, es decir, que no va a llegar un punto, con vacunas y todo, de que digamos ya no hay más COVID. Ya el hecho de que se haga endémico significa que tenemos que aprender a convivir, a cuidarnos. Es muy posible que con las vacunas a futuro los laboratorios nos vayan indicando refuerzos adicionales aparte de las 2 dosis, y todo ello estaría básicamente en situación de ser valorado a las personas vacunadas, y que una vez valoradas esas personas en el tiempo, se determine que sus niveles de inmunoglobulinas, de anticuerpos, al cabo de 6, 9 o 12 meses ya están en disminución. En ese momento se determinará tal vez futuras dosis de refuerzo contra el COVID. Les agradezco mucho su atención. Cualquier cosa o inquietud de la misma, al final de la exposición de mis compañeros podrían hacerlo, y el equipo de profesionales de salud del Ministerio de Educación estamos siempre a vuestras órdenes. Buenos días, señores docentes. Muy buenos días, compañeros, distinguidos docentes de la unidad educativa Teresa Flor del Colegio de Artes La Merced. Soy la doctora Silvia Cova, yo soy odontóloga de la unidad educativa María Angélica Hidrobo de la ciudad de Quito. El día de hoy, pues, tengo el gusto de poderme dirigir a ustedes con un tema muy interesante también, y de paso, pues, felicitando a los compañeros, a la doctora Carmita y al doctor Hernán, que fue muy práctica y muy oportuna, pues, esta información. Voy a subir el tema que me toca compartir. No sé si se observa la presentación. Sí, se observa, Silvita. Ya, muchas gracias. Entonces, como mencionábamos, pues ahora estamos atravesando nuevamente en esta nueva ola también de infección por el COVID y sus variantes, pues entonces debemos ahora ser mucho más disciplinados, y voy a dar algunas recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud para poder sobrellevar esta grave epidemia. El tema es vivienda. No se observa. ¿No se escucha? No se observa.
No se observa, se escucha, pero no se observa. Ya. A ver. ¿Ahí? Tampoco, Silvita. No se observa. Ya. Se escucha muy bien, pero no se observa. ¿Le ayudo yo con las diapositivas, Silvita? ¿Le ayudo con las diapositivas, Silvita? Yo creo que sí, Carmita. Que no dice nada, Silvita, todavía. Ya, ahí sí se observa. Listo, Silvita, se observa muy bien. Hoy se observa, pero no se escucha, Silvita. Ya no se observa tampoco. Un minutito, ya se va a conectar porque se le fue un momentito. Seamos un poquito de pacientes, solamente un ratito, ¿ya? Ya. En este momento ya voy a nuevamente a... Se me fue el internet, pero ya me conecté nuevamente. ¿Ya se ve la diapositiva? Sí, se observa muy bien. Continúe, por favor. Entonces parece que ahí ya voy a poder continuar. Como les mencionaba, pues es muy importante tomar en cuenta las normas de bioseguridad en cuanto al tema que voy a tratar, viviendo en la familia con COVID-19. Como les decía, vamos a ver las recomendaciones para la persona enferma. Entonces, como primer aspecto tenemos los cuidados del enfermo con COVID. Todos los medicamentos deben ser administrados por un profesional de la salud, el médico, y los medicamentos deben ser administrados en dosis y durante una cantidad de días determinados. En el segundo aspecto es evitar la automedicación. La automedicación pues es un riesgo debido a múltiples factores que pueden
traer como consecuencias negativas a corto y largo plazo en la vida de una persona. Y en cuanto a la alimentación, pues es muy importante para mantener nuestro sistema inmunológico elevado para poder hacer frente a esta grave enfermedad. Y también otro aspecto es la hidratación, la cual debe ser de acuerdo al estado de salud de la persona. Los riesgos de la automedicación. En la pandemia por COVID se incrementó en forma alarmante la automedicación, especialmente en el uso de antibióticos y otros compuestos químicos. Por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud aconsejan el uso únicamente de medicamentos basados con estudios científicos para, por supuesto, pues para evitar el agravamiento de la enfermedad, la resistencia bacteriana, como mencionábamos, ya que va a provocar daños en nuestros diferentes órganos y sistemas, y también nos va a provocar intoxicaciones y dependencias, y por sobre todo pues va a retrasar el diagnóstico y el tratamiento adecuado de esta grave enfermedad, ya que el tiempo es oro en esta época, en donde una vez que empiezan los síntomas hay que controlarlos inmediatamente. Debemos tomar en cuenta. Ahora vamos a ver justamente las recomendaciones específicas para la persona que se encuentra enferma. La persona con sospecha o positiva de COVID-19 debe permanecer en una habitación individual y ventilada. En caso de no cumplir con lo dicho, se deberá crear las condiciones en la vivienda para que por lo menos permanezca mínimo a 1 metro de distancia, siendo lo ideal 2 metros de distancia de los demás integrantes de la vivienda. En cuanto al uso de la mascarilla, la persona pues contagiada debe colocarse adecuada y permanentemente. Eso tomemos en cuenta, que siempre debe estar colocada la mascarilla. En el caso de usar una mascarilla desechable o casera, el cambio debe realizarse cada 3 horas máximo, y si se moja o se contamina con secreciones, el cambio debe ser inmediato. Las mascarillas o respiradores desechables en uso o posterior al mismo no deben ser manipuladas ni reutilizadas, y desecharlos en una funda plástica para los desechos del paciente, la cual deberá permanecer cerrada cuando no se requiera su uso, y debe estar colocada dentro de un tarro de basura que debe estar rotulado. En cuanto al lavado de manos, pues la persona contagiada pues debe tener una adecuada higiene de manos que comprende 2 fases, que es el lavado y también la desinfección. El lavado de manos debe ser con agua y jabón, de preferencia líquido, por un periodo por lo menos de 40 a 60 segundos antes y después de ir al baño, antes del consumo o manipulación de alimentos y posterior al contacto con superficies de uso común y del contacto con superficies de la cara. La desinfección pues debe realizarse con la aplicación de gel alcohol al 70%. Y también pues en cuanto a los utensilios de uso personal, como son cepillos de dientes, toallas y jabón, deben ser solamente para la persona pues y debidamente aislado. La vajilla y cubiertos deben ser exclusivos para el paciente, y el lavado también de la ropa también debe ser por separado. Esas son las recomendaciones específicas que se debe tomar muy en cuenta de la persona enferma. Ahora vamos a ver pues las recomendaciones para la persona que cuida. Recomendaciones para el cuidador. Asigne el cuidado de la persona en aislamiento a un miembro de la familia, en primer lugar, que goce de buena salud y no tenga enfermedades crónicas preexistentes y no esté en el grupo de adultos mayores. El cuidador debe llevar una mascarilla bien ajustada al rostro cuando esté en la misma habitación que la persona que se encuentra enferma.
La mascarilla desechable o casera, pues como ya habíamos mencionado, no debe ser ni manipulada ni reutilizada y debe ser desechada. Su cambio, nuevamente mencionamos y volvemos a reafirmar que es cada 3 horas y si se moja o se contamina con secreciones, el cambio debe ser inmediato. Precauciones en cuanto a los fluidos corporales. Evitar el contacto con los fluidos corporales del paciente, sobre todo las secreciones orales y respiratorias, y también con las heces. En el caso de contacto con estas secreciones, se recomienda inmediata higiene de manos, lavado y desinfección que ya habíamos mencionado, cambio de ropa y se debe lavar con agua caliente y jabón esta ropa. En el caso que el cuidador requiera salir del domicilio, donde se encuentre el paciente en aislamiento, debe utilizar ropa limpia, así también como calzado que no haya utilizado durante los cuidados del paciente y deberá dejar toda la ropa y zapatos que hayan estado en contacto con el paciente aislado en un recipiente con detergente para su posterior lavado. Vamos a ver también las recomendaciones que debe tener todos los integrantes de la familia. Si no vive con la persona enferma en aislamiento domiciliario, no visite a la persona enferma, por favor. Y si vive con la persona enferma en aislamiento domiciliario, debe seguirse las siguientes recomendaciones. No se debe permitir visitas durante el aislamiento preventivo obligatorio. Se debe limitar el movimiento de la persona enferma y reducir al mínimo los espacios compartidos, ventilar la habitación del paciente y de todo el domicilio, es decir, abrir las ventanas. La persona enferma no debe compartir la habitación con otras personas. Si esto no es posible, pues ya mencionamos, la familia debe mantener una distancia mínima de 1 metro con la persona enferma, usar mascarilla y dormir en camas separadas. En cuanto al lavado y la limpieza, previo a las actividades de desinfección, es necesario preparar una solución desinfectante, para lo cual se mezcla 3 cucharadas de cloro comercial en 1 litro de agua. Se debe limpiar los pisos y los baños con agua y detergente y luego desinfectar diariamente con la solución desinfectante. Se debe dejar actuar y ventilar el área desinfectada. En cuanto a la basura, ya habíamos mencionado que se debe recoger toda la basura del enfermo o del cuidador, como por ejemplo guantes, mascarillas, pañuelos desechables y demás objetos, ponerlos en una funda plástica, en un tacho, de preferencia el tacho es rojo y que debe estar rotulado, que diga contaminado. Se considera contacto a todas las personas que conviven en el domicilio. Su salud debe ser objeto de vigilancia. Si uno de los contactos presenta síntomas de afección respiratoria aguda, fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria, deberá notificarse a la brigada de salud que se encuentra designada para su seguimiento. Entonces, ya hemos dado pues, los lineamientos básicos, como mencionaba, pues que se deben aplicar. Sin embargo, de todo aquello debemos poner énfasis en nuestra higiene de manos, la cual va a llevar un procedimiento y un protocolo adecuado para poder desinfectar todas las áreas de nuestras manos. Vamos a poder observar la forma correcta en 6 pasitos, cómo se puede lavar las manos. La forma más efectiva, en 6 pasos. Frotamos las palmas de las manos entre sí. Con el jabón líquido, por supuesto, frotamos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frotar la palma de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotar el dorso de los dedos con la palma de la mano contraria y viceversa. Frotar con movimientos de rotación el pulgar atrapándolo con la otra mano y viceversa.
Frotar rotando la punta de los dedos de una mano con la palma de la otra mano y viceversa. Este es el proceso que nosotros debemos hacer en el momento que nosotros realizamos el lavado de nuestras manos. No solamente esto, y como mencionábamos también, pues debemos realizar la desinfección con el gel alcohol. El procedimiento va a ser muy similar al que se realiza con el lavado de manos. Realizado estas dos actividades, pues tenemos nuestras manos limpias y completamente desinfectadas. La desinfección con el gel alcohol debe ser de 30 a 40 segundos. Entonces, pongamos en práctica todas estas indicaciones y recomendaciones. Aparte de eso, pues también se va a mencionar algo sobre manteniendo la salud en tiempos de COVID. Únicamente se va a refrescar, ya que la mayoría de personas pues están aplicando esta nueva forma de convivir y de buen vivir en cuanto a alimentación. Como ya se ha mencionado, lo importante es que mantengamos los siguientes aspectos: el lavado de manos, el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, permanecer en casa, sobre todo en esta época que necesitamos frenar este contagio, usar la mascarilla, cubrir nariz y boca el momento de estornudar, desinfectar los objetos frecuentemente. En esta época, pues conociendo esto, debemos saber cómo mantener la salud en tiempos de COVID. Como ya se ha mencionado, es una crisis que nos ha puesto en una situación vulnerable. Implica una amenaza a la salud, por lo cual se debe tomar en cuenta el cuidado de la parte física como mental, realizando actividades como dormir adecuadamente, una alimentación saludable y el ejercicio, que es muy importante. La alimentación y la actividad física son dos ramas importantes para lograr una salud óptima. En relación a la alimentación, pues vamos a ver algunos consejos: mantenerse hidratada, comer mínimo 5 raciones de frutas y hortalizas al día, consumir productos integrales, preferir productos lácteos bajos en grasa, moderación en alimentos de origen animal con alto contenido de grasa, evitar especialmente los alimentos precocidos. Una alimentación saludable es importante para el funcionamiento del sistema inmune. En cuanto a esto, también pues vamos a hacer énfasis en la utilización adecuada de nuestros alimentos que contengan especialmente estas vitaminas que estamos viendo: la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, B1 y B12, que son vitaminas indispensables para mantener nuestro sistema inmunológico y mejorar y potenciarlo, de tal manera que los alimentos que consumamos pues contengan este tipo de vitaminas. Por ejemplo, vitamina A la encontramos en la papaya, zanahoria, melón, mangos, brócoli, espinaca. La vitamina C la encontramos pues en los cítricos, naranjas, piñas, frutos rojos, frambuesas. Y la vitamina D, pues la que se encuentra, se la obtiene en la exposición al sol en forma natural. También la podemos encontrar en el salmón, en la sardina, en el bacalao, en el atún y en la leche. La vitamina E, pues en aceites vegetales, nueces, avellanas, hortalizas. La vitamina B la vamos a encontrar en los hígado de animales, el trigo, frutos secos, y algunas legumbres. La vitamina B12 también lo vamos a encontrar en el hígado, en el riñón, en los riñones y en algunos productos del mar, como son almejas y mejillones. Entonces, ya he mencionado que este tipo de vitaminas deben estar incluidas en nuestra alimentación. También pues tenemos que mencionar esto que corresponde al plato saludable. Conociendo los beneficios que nos brindan los alimentos, debemos saber cómo armar un plato saludable y cómo debe estar constituido. El 50% debe estar constituido por frutas y verduras, el 25% por proteínas y el otro 25% por carbohidratos.
Este plato representa la proporción de los diferentes grupos de alimentos necesarios para conseguir una alimentación saludable. En relación a la actividad física, el ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y para la mente, ya que nos va a ayudar, como aquí vemos, va a ayudar pues a elevar nuestro sistema inmunológico, aumentar la masa mineral ósea y prevenir las enfermedades crónicas. En cuanto también pues a la salud mental, es muy importante ya que en esta época que estamos atravesando este aislamiento, nos encontramos en situaciones que nos conllevan a tener emociones que pueden escaparse de nuestro control. Por eso es fundamental que, al igual que se cuida la alimentación y el estado físico, también se preste atención a la salud emocional. Aquí tenemos algunas recomendaciones: evitar la sobreinformación que ya habíamos mencionado, planificar correctamente nuestros días conjuntamente con la familia, no entrar en estrés ni en pánico, evitar el agotamiento, estar pensando constantemente qué pasará, si se va a contagiar o no. Entonces debemos mantener un equilibrio en nuestra mente para poder afrontar esta época. Y no me queda más que nuevamente reafirmar estas medidas de bioseguridad, que no, en esta época no puede existir un relajamiento y debemos seguir aplicando estas normas de bioseguridad, como es mantener la distancia, evitar el contacto directo con otra persona, lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, evitar con las superficies de contacto que se encuentren probablemente contaminadas, el uso de mascarilla, que siempre debemos, pues ahora más que nunca, debemos portarle la mayoría del tiempo que estemos en contacto con más personas. Todas estas normas y reglas de bioseguridad, por favor, ponerlas en práctica, ya que lo que hagamos hoy determinará la capacidad de nuestros sistemas de salud para salvar vidas el día de mañana. Muchas gracias la atención y continúa pues el doctor Giovanni Nostroza con el siguiente tema. Muy amables, gracias. Muy buenos días, compañeros docentes, muy buenos días. Para mí es un gusto dirigirme a ustedes como miembros regionales de salud. Que ya comentaron los compañeros, somos 2 médicos, 2 odontólogos, esto estamos distribuidos a nivel nacional. De las 4 personas, pues, estamos con ustedes, compañeros. El tema que me corresponde hablar el día de hoy con ustedes puede ser un poquito rápido, ¿no? Porque definitivamente, pues, esto hay que agilitarlo, porque más nos conviene hacer después unas preguntitas, especialmente sobre las vacunas, que lo han estado haciendo bastantes compañeros en las exposiciones anteriores. La importancia de la vigilancia de la salud en las comunidades educativas. En nuestra comunidad educativa, ¿qué importancia tiene que nosotros vigilemos de esa salud? ¿Qué parámetros se vamos a seguir? ¿Qué lineamientos establecer? ¿Sí? Para esto, conjuntamente con el Ministerio de Educación, para que esto se haga viable frente al COVID-19. ¿Qué queremos buscar con esto? ¿Qué buscamos con esto? Que nuestra población estudiantil, que nuestra población se organice, que vigile, que identifique en forma oportuna, ¿sí? Y para poder controlar esta enfermedad en la comunidad. Esto es lo que buscamos. Otra cosa que buscamos, que la vigilancia sea permanente, ¿sí? Que el estado de salud de nuestra comunidad educativa sea permanente. Eso vigilemos en forma permanente. Por ejemplo, no solo a nivel de nuestra institución, yo tengo un dato que a nivel de toda nuestro Ecuador, ¿no? ¿Sí? Que esto es a nivel mundial, pero a nivel de nuestro país, tenemos más de 347,000 casos confirmados con pruebas PCR. ¿Sí? Solo en Ambato tenemos 8,000 casos. En Tizaleo hablamos de 80,000, en Píllaro en Tizaleo de 81 casos, en Píllaro de 346, Baños 1,205, Patate 282 casos, Pelileo 1,172, Quero 156, Ceballos 91, Mocha 56. Fallecidos en Tungurahua, ¿sí? 768 casos fallecidos, compañeros. Entonces, eso queremos buscar, o sea, ir
ir en forma permanente para que esta vigilancia de la salud no se quede solo como vigilancia, sino que podamos controlarlo nosotros como docentes, una vez que vayamos en forma presencial a la institución educativa, que espero que todavía no se dé esto, ¿sí? Pero estamos preparándonos para ello, compañeros. ¿Por qué nuestra comunidad educativa puede ser de riesgo? Porque de pronto tenemos escasez de letrinas, no tenemos lavamanos, tenemos pocos servicios de salud. Entonces son cosas que influyen para que la enfermedad prolifere, para que la enfermedad crezca, ¿sí? Para que la enfermedad se acelere, para que favorezca ese contagio de COVID-19. Entonces, esos son los factores de riesgo. Además de que ya vamos a hablar de factores de riesgo individual, si el paciente o como docentes o como personas tenemos un problema metabólico, pues eso es un factor de riesgo también. ¿Qué es la vigilancia de la salud en nuestra comunidad educativa? ¿Sí? Bueno, pues es un esfuerzo que todos los integrantes que conformamos la comunidad educativa debemos hacerlo. Sí, eso debemos hacerlo. ¿Para qué? Organizarnos muy bien, identificarnos, formar brigadas de salud en nuestra institución, en nuestro curso, en nuestro paralelo, ¿sí? Entonces, ponemos brigadas de salud en ello, para poder afectar este. ¿Sí me están escuchando, compañeros? Sí. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿No? ¿Qué se necesita? Necesitamos nosotros para impulsar la vigilancia de la salud en nuestras instituciones educativas. ¿Qué necesitamos? Identificar primeramente cuáles son las personas de la comunidad que están participando o que estamos participando en ello, ¿sí? Para capacitar, es lo que estamos nosotros, conversando con ustedes, capacitándonos nosotros y por ello ustedes también capacitándose al respecto, ¿sí? Para saber cómo se manifiesta este coronavirus. Ya sabemos que la fiebre, la diarrea, los dolores de cabeza, entonces eso es la capacitación. Trabajar con los sectores de la comunidad, trabajar con nuestras instituciones educativas, trabajar con nuestros cursos, con nuestros paralelos, para dar un seguimiento a ello, dar un seguimiento en nuestra institución educativa de los casos confirmados de COVID-19. ¿Qué hacer ante un brote epidémico? Un brote epidémico cuando hay varias personas que presentan esta enfermedad. ¿Qué hacemos? Informar a la autoridad respectiva, apoyar al personal de salud, ¿sí? Orientar para que la población promueve sobre lo que tiene que hacer para evitar el COVID-19. Y colaborar con las brigadas que les decía, que tenemos que formar brigadas en nuestras instituciones educativas, brigadas de salud. Identificar las actividades de divulgación, las medidas preventivas por medio de murales, ¿sí? Yo les decía anteriormente, no sé si fue con ustedes, compañeros, que antes igual, hasta el día de hoy, en todas las instituciones educativas, escuelas, colegios, universidades, se van nombrando las directivas. En una de las directivas tendremos que nombrar una comisión de asuntos de salud también, ¿no? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes vamos a participar en la vigilancia de la salud en la comunidad educativa? ¿Cuáles son? Todas las personas que integramos, ustedes compañeros docentes, nosotros como administrativos, ¿sí? Yo soy administrativo, yo trabajo en una institución educativa así como ustedes, no sé si los dije, yo soy el odontólogo de la unidad educativa Ambato, ¿sí? Entonces, todos participamos, los alumnos, los padres de familia, todos somos involucrados en la comunidad educativa, ¿sí? Nombraremos líderes para ello, que sean los encargados de identificar y que reporten los casos referidos o sospechosos del COVID-19. ¿Cuáles son los ejes de coordinación? La comunidad educativa, ¿sí? Es el eje central de la intervención. El segundo, el personal del Ministerio de Educación. Pero todos ellos, ¿por medio de qué? De que nosotros somos los integrantes. ¿Quiénes más vamos a vigilarnos si nosotros no somos nosotros, compañeros? ¿Qué vigilamos? Eventos, enfermedades que tengan COVID-19. Esta enfermedad se transmite rápidamente, ahora menos con esta nueva cepa que dicen que ni siquiera viene directamente a nariz o a garganta, va directamente a pulmones. Entonces es peor todavía, y peor ahora con esta cepa que dice que también los asintomáticos, que decía la doctora Carmita que tenemos más de un 80% de asintomáticos. O sea, lamentablemente es complicada esta situación. Por eso tenemos que cuidarnos, y hoy estamos ya, que el COE decía que aquí en nuestro cantón Ambato, que de pronto pues posiblemente vaya a cambiar de semáforo, pero esperemos que nosotros con un poquito más de cultura, pues no intentemos salir demasiadamente a la calle, peor aún hacer fiestas y todas esas situaciones, pues para evitar, porque si no, con esto se daña totalmente todo lo que es negocios y va a bajar totalmente la situación económica en nuestro cantón. Factores de riesgo o enfermedades existentes que propician la mayor susceptibilidad. Sí, yo les decía, ¿cuáles son los factores de riesgo? Un problema metabólico de una persona, ¿no?
un problema de diabetes, un problema de hipertensión, son factores de riesgo, ¿sí? Los que pueden llegar a causar inclusive la muerte de esto, es lo que están causando muertes, por eso yo había indicado que tenemos fallecidos, 768 fallecidos en Tungurahua. Robla con pruebas PCR, ¿sí? Pues bueno, en Tungurahua. Porque tenemos confirmados con pruebas, sí. Vigilamos la presencia de signos y síntomas. Ya había manifestado el doctor Hernán también cuando lo dijo, los signos y síntomas, pues no solo son los resfriados comunes, ¿sí? Los síntomas febriles, no solo es una calentura del cuerpo, son acompañamientos de señales que puede haber dolores musculares, ¿sí? Dolor muscular de cualquier parte de nuestro músculo, ¿sí? Y lo que va a afectar, pues, un resfriado común, la neumonía, que va a afectar directamente a los pulmones. ¿Qué actividades por el bien común es necesario realizar en nuestra institución educativa? Conocer y registrar las enfermedades, hacer un registro diario de estas enfermedades, captar e identificar los signos de peligro de este COVID-19, cuáles son los grupos prioritarios, ¿sí? Comunicar, pues, al médico asignado, de pronto, pues, si tenemos en nuestra institución un médico, de lo contrario, pues, al centro de salud más cercano. Captar y reportar la presencia de casos sospechosos en nuestra institución educativa de COVID-19. Observar que la población esté aplicando todos estos datos, que el distanciamiento social, el uso del alcohol, el lavado de manos correctamente. Entonces, observar que la población esté aplicando. ¿Para qué? Para prevenir. Porque ya decíamos, compañeros, que prevenir es mejor que lamentar. Entonces, si nosotros prevenimos, si va a llover, sacamos una chompita para ponernos, pues estamos previniéndonos que de pronto nos vaya a dar una gripe. Entonces, de esta forma también prevengamos, ¿sí? Lavémonos las manos, distanciamiento social, uso de alcohol, uso de mascarilla, no salgamos de pronto, pues, así como se dice normalmente, pues, de gana a la calle, como antes salíamos a chuparnos un helado en el Parque Montal o alguna cosa así. O sea, tratemos de minimizar la situación. Ya les dije, compañeros, que prevenir es mejor que curar. Entonces, al prevenir, ¿qué estamos haciendo? Informemos a la comunidad para prevenir esto, sobre el origen, síntomas, formas de transmisión del COVID-19. Informemos a la comunidad, digamos, ¿sabes qué? La comunidad se transmite el COVID-19 porque no se usa alcohol, o no se lavó bien las manos, o porque no usa mascarilla, ¿sí? Entonces, son formas de transmisión. Entonces, informemos a la población, informemos a nuestros alumnos al respecto. Implementación de prácticas claves como lavado de manos, distanciamiento, es lo que acabo de manifestar, compañeros. Yo soy un poquito rápido en esto, compañeros. Ahora, ¿cómo tenemos que actuar? Sí. Notificar a la autoridad respectiva de nuestra institución, al señor rector, al señor de recursos humanos, si tenemos un médico, al médico, sobre los casos sospechosos que requieran la asistencia inmediata de ellos, ¿sí? Notifiquemos y alertemos al equipo de salud sobre las sospechas de casos de brotes de epidemias. Eso es, compañeros, para mí un gusto, una satisfacción el haberme dirigido hacia ustedes. Les agradezco la gentileza y la paciencia por habernos escuchado desde las 8:30 hasta las 11 de la mañana. Por favor, si tenemos preguntas, está abierto el foro para que los compañeros tengan la gentileza de hacerlo cualquier tipo de pregunta. Carmita, está abierto su micrófono. Compañeros, está abierto el panel para que tengan la gentileza de hacerlo las preguntas. Sí, distinguidos docentes, tal vez algunas preguntitas, tomando en consideración que hasta las 11:15 podemos estar aquí porque tenemos otras capacitaciones en el sector rural. Por favor. Adelante, si hay preguntitas. Hago el recordatorio también que estos temas que acabamos de dar, a través del correo institucional se les hará llegar los temitas, ¿de acuerdo? Y asimismo también habrá una evaluación en donde podrán responder de todo lo aprendido para ver cómo estamos. Licenciado Paul Cabezas, dígame. Sí, muy buenos días, compañeros y compañeros del distrito. Una pregunta puntual. ¿Qué tipo de vacuna nos van a inocular y qué fecha sería? A ver, yo les dije al comienzo que necesitamos desdoblar algunos temas en relación con vacunas o pruebas. En relación de ese tipo técnico y, digamos, administrativo, realmente no podría decirles
qué vacuna nos van a inocular. Puede ser la AstraZeneca, puede ser la Sinovac, que están a disposición, porque eso sí tengo entendido que la Pfizer ya no están poniendo. Entonces, cualquiera de esas dos sería la probabilidad de que nos administren, y en dónde y qué tiempo, pues el cronograma únicamente van a saberse desde cada uno de los distritos, demandarán los cronogramas y estarán a disposición, deduzco yo, de los docentes. ¿Alguna otra pregunta?